en comunicación con una especialista, ella es Natalia Suazo, es especialista en política y tecnología. Bueno, Natalia, gracias por los minutos que nos brindás y en principio, para poder arrancar, queremos preguntarte un poco, si bien los hechos son muchos y diversos, ¿cuál es tu opinión o cómo estás analizando estos primeros días con estas decisiones de lo que está sucediendo en Internet a través del conflicto? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Lo que está sucediendo es una presión muy grande de Occidente, que además son los dueños de estas grandes plataformas tecnológicas monopólicas del mundo, fundamentalmente Google, que es el gran buscador, pero además es dueño de Google Maps y de YouTube. Después está Facebook, dueño de la plataforma Facebook, pero también de Instagram, que tiene un gran poder en lo que es avisos publicitarios y llegada, alcance de medios de comunicación, justamente porque hoy sabemos que los medios de comunicación pueden tener sus propios portales, su propia información, pero si no postean y a su vez si no publicitan eso que publican y postean en las redes sociales, no llega a una cantidad de gente. Es decir, si uno eh, tiene lo que se llama una reducción de alcance o está limitado en su alcance en la plataforma Facebook, puede tener un medio de comunicación, pero su llegada va a ser mucho menor. También Facebook, hay que recordar, es dueño de otra plataforma, esta vez de comunicación, que es WhatsApp. Y después tenemos también otra serie, otro ecosistema, que es el de Apple, ¿sí? Que Apple acá en Latinoamérica no está tan expandido por una cuestión económica, pero que en Europa y en Occidente sí está muy expandido en términos también de medio de pago. La billetera Apple Pay también ha tomado decisiones. Y después otra serie de decisiones de plataformas como estaban hablando exactamente en Twitter y otras plataformas tecnológicas. ¿Cuál es el principal problema de esto? Que Occidente, a través de estas plataformas tecnológicas, a través de estas empresas tecnológicas, presionado por la situación del conflicto en Ucrania, ha empezado a tomar algunas medidas desproporcionadas, porque son generalizadas, no son medidas que ha tomado a partir de algún caso en particular, algún análisis en particular en donde se haya detectado alguna situación, supongamos, de desinformación, de alguna imagen que fuera alterada, etcétera, etcétera, sino que directamente ha etiquetado masivamente a una serie de trabajadores de medios, lo cual también es algo fallido, porque sabemos que los trabajadores de los medios son justamente trabajadores y no los medios, las empresas en sí. Por un lado, digamos, los ha indicado como colaboradores del Estado ruso, siendo que además muchos de ellos son simplemente colaboradores en distintos lugares del mundo de estos medios. Y por otro lado, lo que ha hecho es reducir la posibilidad de que estos medios publiciten en las plataformas, es decir, le ha cerrado las cuentas a estos medios de comunicación para que no puedan poner publicidad en las plataformas. Algo muy parecido a lo que sucedió en algún momento con la tarjeta Visa y Wikileaks para que la gente no pudiera donar. Es decir, son medidas que lo que hacen es buscar generar sanciones económicas, en este caso por intermedio de medios de pago digitales o de plataformas digitales que a su vez son medios de comunicación, para tratar de que la comunicación se restrinja o la economía de los países se restrinja. Esto obviamente con consecuencias de diversa índole, tanto para las personas que viven en estos países, como para la libertad de expresión, como para la comunicación en estos países, y por eso lo desproporcionado de esta medida. Bien, es interesante lo que estás contando y en todo caso te preguntarte también qué tipo de poderes pone esto y qué tienen para decir los
O sea, los medios estos que están censurando o limitando la información a un cierto sector del conflicto, digamos. O sea, digamos, estamos hablando de los medios rusos, pero también de personas que por ahí son neutrales y que tienen otra información que es distinta a la de Occidente que estás marcando vos en este comentario. Es una buena pregunta porque en realidad acá incluso hasta la Comisión Europea, incluso hasta organismos, por ejemplo, ayer pasó una cosa que nunca ha pasado en la historia de Internet, los que estudiamos estos temas, nunca ha sucedido, se intentó incluso sacar a Rusia de las direcciones de dominio. ¿Qué es esto? Argentina tiene el dominio .ar, Rusia tiene el dominio .ru. Hay un sistema de dominios muy jerarquizado para que funcione Internet. Esto me llevaría mucho tiempo explicarlo, pero es decir, se intentó quitar a Rusia de todo el sistema de dominios del mundo y el registro regional de dominios de Internet que queda en California, en Estados Unidos, que no podemos decir que es comunista, ni igual Rusia tampoco es comunista, pero digamos, que queda en Estados Unidos, en California, en pleno Silicon Valley, dijo no podemos hacer esto. Los registros regionales de Europa dijeron no podemos hacer esto. Pero más allá de lo que digan los medios de comunicación de esto, incluso hasta propios actores de Occidente están diciendo que esto es desproporcionado. Que no es coherente tomar medidas generalizadas. ¿Por qué? Porque afectan a personas que no tienen que ver con el gobierno que ahora está, digamos, fomentando la invasión, que es el gobierno de Vladimir Putin. Cuando además hay una negociación abierta para llegar a la paz, hay negociaciones de paz mientras se da la invasión. Entonces, esta medida es desproporcionada por estas razones. Y además, lo que sucede es que en estos países o en Rusia, la gente no puede estar informándose a través de estos medios de comunicación, pero otras personas en otras partes del mundo pueden estar informándose por estos medios de comunicación. Entonces, lo que hay es digamos, un acceso selectivo a los medios de comunicación, lo cual por supuesto es algo que no respeta estándares internacionales de derechos humanos. Y por otro lado, además, esto implica suponer que RT o Sputnik hacen propaganda, digamos, clasificarlos como propaganda y no clasificar a otros medios como propaganda. Es decir, es un proceso que tiene unos criterios muy oscuros, digamos, son muy poco transparentes si se aplican como proceso generalizado para todo. Es decir, si nosotros tomamos el criterio de Sputnik es propaganda, RT es propaganda, pero otros canales occidentales, pongamos como ejemplo canales importantes de Estados Unidos o de Occidente como CNN o cualquiera de las filiales de CNN en Europa, o Fox o Bloomberg News o cualquier otro de los canales no son propaganda, tenemos que empezar a pensar cuál es el criterio de propaganda. Y entonces ahí habría que ponernos a definir cuál es el criterio. Y en general hasta ahora el criterio de regulación de medios de comunicación siempre lo han tomado autoridades locales. La regulación de medios de comunicación es una regulación local, no puede ser una regulación internacional y generalizada. Esto estaría cambiando el criterio de la regulación de medios de comunicación. ¿Crees, Natalia, en tu análisis que estamos hablando de una lesión a la libertad de expresión y también del acceso a la información? Eso te lo pregunto por un lado. Y después por el otro, si querés arrancar con esto, ya hubo otros casos, ¿no? No es la primera vez que sucede de ataques sobre algunos actores de la política. Bueno, recordamos lo que pasó incluso con las cuentas de Donald Trump hace no mucho tiempo. ¿Sirve, entre comillas, ¿no? ¿Sirve esto, la censura, para poder atacar una visión o un sector de la información en un conflicto como este? Bueno, claramente para mí no, y además sienta precedentes muy graves, porque además el criterio, como vos bien decís, es totalmente excepcional, o sea, se está decidiendo caso a caso.
Y lo que tenemos siempre que pensar en las regulaciones serias, siempre tienen que pensarse mediante procesos de regulación. Nunca tienen que pensarse caso a caso. Bueno, viene una crisis y si hay alguien que está diciendo algo que no me gusta, entonces doy de baja, por ejemplo, la cuenta de Trump y hoy doy de baja las cuentas de Rusia. Porque entonces siempre va a ser un criterio selectivo de acuerdo a lo que me guste o no me guste en un determinado momento. Y eso obviamente es lesivo de libertad de expresión y libertad de prensa y por supuesto eso no es una regulación seria. En todo caso, lo que tenemos que pensar son regulaciones más democráticas, en las cuales podamos empezar a generar consensos, pero que no sean unilaterales solamente desde las plataformas, porque las plataformas lo único que dicen aquí es vamos a decir nosotras a través de un consejo asesor, que ese consejo asesor lo formamos nosotros, con especialistas que decidimos quiénes son nosotros, quiénes son los medios que están generando propaganda, que están generando desinformación. Pero a su vez, como bien sabemos, la etiqueta que es desinformación o que es información, es decir, qué es información mala o qué es información buena, se determina con medios verificadores o medios de, como se llama hace un tiempo, fact-checking o de verificación de noticias, que también contratan estos medios. Entonces se produce, si queremos, una tercerización o una privatización a través de esos medios o esas organizaciones de lo que está bien o está mal publicar en estas plataformas de contenido. No sé si se entiende. Estas plataformas de contenido dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal publicar de medios de comunicación que deberían ser independientes y deberían poder publicar su información, pero producen distintos filtros sobre lo que se debe publicar, contratando terceros verificadores que supuestamente le dan una neutralidad a ese contenido, pero que son partes ciertamente interesadas. Entonces esto nos genera una serie de conflictos que tenemos que abordar más democráticamente y que yo creo y que trabajamos en eso también en Argentina, que estos consensos deben ser más locales, con más partes interesadas en cada país, y por eso es muy necesario trabajarlos localmente en nuestros países, pero además antes de que sucedan los conflictos. Porque si esperamos a que suceda un conflicto para ver a quién bajamos o a quién subimos o a quién verificamos o a quién no verificamos, siempre vamos a estar corriendo atrás del problema. Siempre vamos a estar dando de baja o bajando el alcance o censurando al que no nos gusta. Y eso nunca va a ser una regla democrática, porque siempre va a depender de la excepcionalidad. Bien, es interesante también como estabas contando y me queda la pregunta, ¿cuál vendría a ser, más allá de esto que decías de la localía, a nivel general, a nivel global, cuál vendría a ser la salida y si es posible, según tu criterio, una especie de neutralidad de la red o si esto ya debería ser una utopía para poder pensarlo, digamos, de clave al futuro y teniendo en cuenta que la gente común necesita también informarse en medios claros y obviamente chequeables y verificables. A veces el concepto neutralidad de la red tiene distintas interpretaciones y se confunde lo que es la neutralidad de la infraestructura de la red con la neutralidad del contenido de la red. La neutralidad de la infraestructura tiene que ver con un principio que durante mucho tiempo se estableció y después se fue, digamos, rompiendo o estirando, digamos, que tiene que ver con que los proveedores de infraestructuras o de servicios de Internet no pueden mirar, digamos, adentro de los paquetes lo que cada uno transmite, digamos, ¿no? O sea, uno puede estar consumiendo una película, estar enviando un mail, o estar jugando un videojuego, o estar mirando una película pornográfica, o estar haciendo un panfleto político, y el proveedor de servicios de Internet no tiene que inmiscuirse con eso.
en ese sentido, en ese sentido de la infraestructura neutral de Internet, hay una cuestión que es muy importante para la privacidad en términos políticos. La neutralidad de la red asegura un principio político de libertad de expresión y de privacidad para el ejercicio de la libertad plena en un sistema de derecho y democrático. Si se rompe eso, es decir, si cualquier Estado puede mirar lo que los ciudadanos hacen en Internet a través, obviamente, siempre mediante un proveedor de servicios, es decir, si le pregunta al telecomunicador, es decir, a la telefónica o a la plataforma o al Facebook, qué hacen los ciudadanos, y la telefónica o el Facebook o quien sea. Se cortó la comunicación, parece. Sí, si nos pueden informar en la dirección. ¿Se cortó? ¿Estamos ahí o se cortó? Sí. Ahí se escucha. Perfecto, sí. Me decías que si un Estado se mete en una telefónica para informarse de lo que hacen los usuarios. Sin un pedido judicial, si un Estado se mete sin una orden judicial en ese contenido, estamos ante una violación de los derechos humanos porque está rompiendo esa neutralidad que debería tener. Ese es uno de los principios de la neutralidad. Es el principio, digamos, más básico y fundamental. Es un principio que tiene que ver con la no violación de las comunicaciones. Y después hay otro principio, digamos, de neutralidad, que es un poco más subjetivo, que tiene que ver con el contenido, que es la intermediación de las plataformas, ¿sí? Que eso es otra cuestión, digamos, relacionada, pero que es distinta. Es si las plataformas de Internet, como Google o como Facebook, son solamente intermediarias, es decir, si lo que hacen es transportar un paquete de información, de contenido de un lugar a otro, o si intervienen en ese proceso de alguna manera, algorítmicamente, ordenando de alguna manera ese contenido, ordenando de alguna manera esas noticias, y en ese ordenamiento que hacen del mundo tienen una función política, editorial de ese contenido, ¿sí? Uh-huh. Durante mucho tiempo las plataformas sostuvieron que eran solamente intermediarias, ¿sí? Que la responsabilidad de estas plataformas era solamente intermediación. De hecho, hay una como ley que hasta hace un tiempo no se tocaba, que era la sección 230 de la Ley de Telecomunicaciones de Estados Unidos, que decía básicamente esto: somos intermediarias de la información. Sin embargo, con el crecimiento de la información y con el crecimiento de la cantidad de datos que tienen las plataformas y con el manejo algorítmico de la información, es decir, cuanto cada vez más se ordene esa información con distintos criterios, con distintos sesgos, entendemos que también en esa intermediación hay una subjetividad que es ordenada, hay una forma del mundo que es mirada, hay una priorización de ciertas noticias frente a otros y hay una moderación de contenidos que no es solamente una intermediación, que hay una intervención allí de las plataformas y que entonces ahí no tenemos tanto una neutralidad, sino una moderación que va desde el extremo de poder censurar un contenido, a bajar el alcance de un contenido, a lo que se llama hoy en día shadow banning, que es bajar mucho lo que un contenido puede crecer, a moderar de distintas maneras un contenido, o por ejemplo esto que ha pasado esta semana, que es etiquetar a una persona como afiliada a un gobierno. Bueno, esto es moderar y esto es ejercer un rol de algo más que un intermediario, ¿sí? Uh-huh. Una cosa es la neutralidad en términos de infraestructura y la otra es la neutralidad en términos de contenido. Están relacionadas y son muy importantes las dos.